Bienvenidos a otro podcast CIEP Compartiendo Ciencia. El doctor Ángel Acevedo Duque es nuestro invitado del día de hoy, con quien platicaremos sobre búsqueda de recursos de investigación para universidades latinoamericanas. Conozca sobre este importante apoyo para la investigación. Quédese con nosotros. Comenzamos. Doy la bienvenida al doctor Ángel Acevedo Duque, profesor y director del Grupo de Investigación de Estudios Organizacionales Sostenibles de la Facultad de Administración, Negocios y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile. Es escritor de artículos científicos originales y responsable del área de investigaciones del CIEP. Es licenciado en Administración y bombero profesional, doctor en Ciencias Gerenciales y especialista en gerencia de las organizaciones, además de tener un postdoctorado en Gerencia Pública y Gobierno. Él es embajador de la Cátedra UNESCO, Educación Científica para la Ciudadanía de la Universidad Autónoma de Chile. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Zaira. Agradecido por la invitación del Comité Iberoamericano de Ética y Bioética y de tu persona con respecto a realizar este tipo de espacios de conocimiento que siempre brindan la oportunidad de aprender un poco más cada día. Así que Así muchas es. gracias. No, al contrario, muchísimas gracias porque sé y tengo la certeza de que vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Y pues quisiera comentarle que yo a usted lo conocí justo trabajando con el doctor Rommel, que en paz descanse, y ya desde hace varios años, en 2019, que fue cuando yo tuve contacto con ustedes ya hacían publicaciones a nivel internacional. Entonces yo quiero preguntarle cómo hacían esos proyectos internacionales y cómo hacían para financiarlos. Bueno, tú has comentado algo sumamente interesante. Yo conozco a Romer desde hace muchos años, desde la formación académica en Venezuela, cuando él estudiaba eh, el doctorado en educación, yo lo hacía en ciencias gerenciales. Y ese motivo de trabajar o de hacer carreras prácticamente desde la transdisciplinaridad o distintas nos permitió unirnos en equipos de trabajo. Eso es uno de los focos primordiales hoy en día para fomentar la cultura investigativa y la productividad científica. Desde entonces pasaron aproximadamente 7 años. Emigramos de alguna manera, Romer para Colombia y yo estoy aquí en Santiago de Chile. Sin embargo, la comunicación siempre fue la misma y el mismo espíritu de poder colaborar para las cosas que nos apasionaba, que era la productividad científica, ¿no? Áreas importantes como por ejemplo educación, la adaptación, la calidad educativa fueron motivos suficientes para empezar a crear proyectos propios. En tal sentido, él crea el Centro Internacional de Investigación, ¿ya? Que dirigía él como tal desde Colombia y que permitía a través de su sapiencia poder generar cursos y poder generar espacios para formar y capacitar a muchos investigadores y académicos a nivel internacional. Se atravesó de por sí la pandemia y eso permitió que se afianzara un poco más la educación online, ¿ya? Y eso permitió de alguna manera el rescate y la participación de muchos docentes queriendo aprender un poco más de educación científica. Permitió obviamente la recaudación de algunos fondos que de alguna manera representaban la oportunidad de poder trabajar en redes de cooperación y entre ello obviamente una responsabilidad compartida con todos los que pertenecíamos a la institución. Esto permitió de alguna manera de poder financiar los artículos científicos o los proyectos, en cierto modo, que brindaron la oportunidad de poderse posicionar en revistas de alto impacto a nivel global. De cierto modo, te tengo que comentar que todos los artículos no eran financiados o no generaban algún APC de por medio, ¿no? Sino, por ejemplo, habían artículos de muy buen impacto, como por ejemplo el publicado en Comunicar,
una revista científica de muchos años con un impacto increíble, posicionada en el Journal Citation Report en Q1, donde nosotros como equipo de trabajo y con dos personas más que posiblemente tú las conozcas, Zaira, la doctora Cachicatari de Perú y el doctor Fiorino, que es asesor de la UNESCO, pudimos publicar junto al doctor Romer el artículo de cultura investigativa y productividad científica en la era digital del docente en Latinoamérica. Eso permitió sin duda la incorporación y el trabajo mancomunado de académicos e investigadores internacionales en pro de poder impulsar acciones que permitan nuevos conocimientos y aprendizaje significativo con pensamiento crítico sobre la cultura investigativa y la productividad científica. La doctora Elena está todavía con nosotros participando en el CIEP, así es, y la verdad es que es muy interesante compartir un punto de vista diferente entre todos los que participamos en el CIEP, porque cada uno aprende desde su espacio y aporta, eso es increíble. Y desde su experiencia, ¿qué condiciones considera que debería tener un proyecto para recibir apoyo a nivel internacional? Hemos trabajado en algunos, ¿no? En algunos proyectos internacionales. Por ejemplo, estamos trabajando en la red latinoamericana ya para fomentar nuevos programas de formación y capacitación que se viene organizando junto a la Universidad de Castilla-La Mancha en España y que muchas instituciones como el CIET participan directamente. Nuestra presidente, la doctora Gladys Bustamante, forma parte de los miembros de este grupo interesante de académicos a nivel de Latinoamérica y que apuntan de manera significativa a crear, por ejemplo, programas que hoy en día están fomentando esa necesidad social, como por ejemplo trabajar desde los transdisciplinarios y aportar a programas, por ejemplo, en neuromanagement, que permite de alguna manera trabajar con todas las áreas de conocimiento y con eso obviamente fomentar un perfil de egreso a los participantes adaptado a las necesidades donde hoy se destinan los bienes y servicios, ¿no? Otra de las acciones es trabajar en redes de cooperación. O sea, los académicos hoy en día, y hablando un poco de los resultados de investigación que nos arrojó en el 2020 el proyecto de cultura investigativa y Ujú, productividad científica, nos pudimos percatar que el 62,5% de los académicos encuestados de una población de 2.216 este porcentaje tan alto reconoció el hecho de que muchos académicos con 15 años de experiencia ujú, y con grado de doctor desconocían los paradigmas de investigación, ¿no? Esto nos llevó de alguna manera a reflexionar un poco y a generar aspectos importantes con respecto a la formación, la capacitación y el perfeccionamiento en áreas afines de la investigación. También es muy cierto que estos resultados también arrojaron que esta población de encuestados nos permitió observar que el 60% de ellos no publicaban sus trabajos de investigación. O sea, llegaban a grados de doctor, simplemente entregaban sus requisitos, su tesis, pero ujú, esas tesis no eran publicadas. Por lo tanto, nos permitió observar una situación que nos llamaba a la reflexión, tanto como latinos como académicos, de poder hacer frente a ciertas debilidades y obviamente generar oportunidades de poder fomentar una cultura investigativa y una productividad científica a través de las redes de cooperación. Y empezamos de alguna forma a gestionar y a conocer colegas a través de redes sociales, a través de conexiones directas, ¿no? Participación a eventos ujú, científicos, donde les permitíamos la colaboración no solo con nosotros, sino con el resto de los colegas, donde ellos pudieran afianzar lazos de alianzas que permitan la cooperación en redes, ¿no? Sabemos muy bien que Latinoamérica es muy grande, pero ujú.
prácticamente cuando estamos en el mundo académico, todos coincidimos en ciertos lugares, ¿no? Y eso permitía de alguna forma establecer esas comunicaciones, esos acercamientos, porque para nadie es un secreto, Zaira, que muchos académicos están dedicados a la docencia con grado de doctor, que se supone que debería estar generando sapiencia, gestión de conocimiento, nuevos aprendizajes. Pero también es muy cierto que existe cierto temor en el sistema que realmente los académicos y académicas se enfrentan a ciertos espacios o sistemas que en vez de impulsarlos, realmente lo que genera es como esos procesos de debilidades, ¿no? Entonces, todo ese trabajo se ha generado a través de estrategias colaborativas y eso es lo que permite la participación en no solo proyectos nacionales con financiación por parte de las instituciones a las cuales nosotros tenemos afiliación, sino también tenemos la participación como coautoría en los proyectos internacionales. Eso permitía de alguna manera que los académicos fuesen parte de los grupos de investigaciones como investigadores internacionales. Hay muchos expertos en métodos y análisis de datos que también generaban ciertos aspectos, ¿no? Que permite el reconocimiento y el avance de la información y no queda simplemente en un requisito ya que se iba a archivar, ya o quedaba en un repositorio legal de la biblioteca de la institución donde ésta o este estaba cursando. Así que nosotros nos permitimos de alguna forma generar ciertos espacios, encuentros, coloquios, seminarios, congresos. Para ese entonces también hemos estado desarrollando la metodología clase espejo, que desde la pandemia hoy en día sigue siendo una de las herramientas de aprendizaje y de difusión muy interesante. Entonces, al final hemos generado ciertos aspectos. Por ejemplo, yo hoy en día manejo dos proyectos científicos, uno que está enfocado a la conciencia ecológica y el compromiso moral del uso adecuado del agua en las pymes, donde estoy trabajando con investigadores de México, ¿ya? Y estos investigadores de México me han proporcionado conocimientos que realmente yo no manejaba y que de alguna forma he aprendido junto a ellos. Igualmente estoy trabajando con académicos del Perú con un programa que fue postulado el año pasado para la cultura científica y la productividad en la Universidad Jorge Basadre Groman de Tacna, en Perú, junto a la doctora Cachicatari y al doctor Guanilo, José Manuel Guanilo, que realmente han representado aspectos interesantes porque son proyectos que son financiados por el canon minero, ¿no? Y que tanto financiación internas como financiaciones externas han permitido ese lazo de cooperación y de productividad. Qué interesante. Y es cierto eso de que combinar la parte académica con la parte de investigación a veces se complica un poco, ¿no? Y hay universidades que dan más facilidades que otras, pero a final de cuentas es un trabajo que se tiene que hacer porque enriquece, sigue enriqueciendo la academia muchísimo más. Sé que recientemente estuvo en Europa y quisiera preguntarle qué diferencia se encuentra entre el desarrollo que se realiza ya en investigación comparada con los trabajos que hacemos aquí en Latinoamérica. Bueno, Europa, como sabrá, es una nación prácticamente que maneja avances en ciencia, tecnología e innovación muy interesantes. Pero hay algo en particular que tengo que decirlo porque realmente es importante. Los académicos europeos están muy interesados hoy en día en trabajar con académicos en Latinoamérica. Por lo tanto, las investigaciones que se hacen en Europa, especialmente en España, alumbra la oportunidad de que académicos en Latinoamérica puedan ser parte de ello. Entre eso, el proyecto de Erasmus Plus K107, ¿no? Que permite esa alianza estratégica entre académicos nacionales, ya allá en la Unión Económica Europea,
como en Latinoamérica. Muchos de nosotros pertenecemos a esa red de cooperación y que permite obviamente el reconocimiento de poder apuntar de manera significativa a estas alianzas interesantes de información. Con esto te comento que actualmente me encuentro estudiando un segundo doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, y eso también me ha permitido poderme de alguna forma relacionarme con investigadores de Portugal, de la Universidad Lusófona de Portugal, donde estoy trabajando en economía colaborativa con el doctor Marco Feraso. También trabajo directamente con el Politécnico de Portugal, con la doctora Tiziani, que también trabaja directamente con laboratorios empresariales. Y así como también con el doctor Agustín Álvarez y Selene Simón, ya que son académicos de la Universidad de Castilla-La Mancha y parten la idea de poder trabajar la economía regional y el desarrollo territorial. Eso ha permitido sin duda un trabajo interesante en mis últimos años como académico y como estudiante de doctorado, porque sin duda el seguir aprendiendo es la responsabilidad más grande que tenemos nosotros como docentes, como investigadores y posiblemente como estudiantes, ¿no? Es una cadena que nunca se va a cortar si quieres seguir trabajando en lo que te apasiona, ¿no? Y a mí, en cierto modo, me apasiona la educación, me apasiona la docencia, me apasiona la investigación y eso permite, obviamente, el reconocimiento de poder eh, tener satisfacción al momento de ver algunos resultados investigativos. Así que, Zaira, yo creo que esos serían los aspectos más importantes que te puedo comentar en relación a lo que está sucediendo con la Unión Económica Europea, en especial Portugal y España, donde los académicos de estos países tienen mucho interés de trabajar con académicos en Latinoamérica. Así que la idea es exhortar a los académicos a perder ese temor de ver a ciertos colegas, ¿no? A empezarlos a ver como colegas, a empezarlos a ver como ese compañero o compañera que nos va ayudar a poder analizar ciertos aspectos del fenómeno estudiado. Así que yo creo que es muy importante lo que se está dando hoy en día. O sea, yo creo que ya la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación no tiene fronteras. Así que nosotros estamos siendo muy competitivos, muy interesantes ya para poder establecer impactos de nuestras investigaciones a nivel global. ¿Y cuál sería su sugerencia para que si yo como investigador no he tenido relación con ningún otro investigador externo, solo con los que están dentro de mi institución, qué me sugeriría para dar el primer paso y acercarme a otros investigadores, tanto fuera de mi institución, en mi mismo país, como en otros países? Mira, hay ciertos aspectos que hoy en día se están dando de manera muy desinteresada, ¿no? En pandemia, yo prácticamente tenía comunicación con Roma como académico internacional, ¿no? Y con la doctora Agneris Paz Marcano de la Universidad de Colombia, de La Guajira, en Colombia. Ellos dos eran mis contactos directos y que sabía que estaban trabajando en investigación, ¿no? Em, Eso me permitió, obviamente, empezar a consultarles qué era lo que podríamos hacer para poder trabajar directamente como equipo. ¿Por qué? Porque las exigencias de alguna manera en Chile eran muy distintas a la cual yo ya venía trabajando. O sea, tengo exactamente, creo que desde el 2012 que tengo la experiencia académica que solo me dedicaba a la docencia, pero en Chile se abrieron las oportunidades de alguna forma a visibilizar la investigación. Y como siempre me ha apasionado esa área, empecé obviamente a generar estrategias que puedan permitir. Y la primera fue el contacto directo con colegas que realmente
estaban trabajando en investigación y que estaban de alguna forma apuntando a las mismas líneas de investigación que yo manejaba, ¿no? Entre eso, bueno, estaba Rommel González y la doctora Agneri Paz. Para ello, simplemente eso, empezar a trabajar con personas que realmente tengan afinidad en la misma línea de investigación y estar abierto a las oportunidades de aprender. Es difícil poder comentar de cierta manera que uno sale 100% capacitado de un programa de maestría o de un programa de doctorado. Uno tiene que irse capacitando. ¿Por qué? Porque las eras de conocimiento van cambiando. Fíjate en la oportunidad cuando yo hice mi primera tesis doctoral en área interdisciplinaria, eh, que fue en ciencias gerenciales, o sea, estaba todo ligado en las ciencias económicas y administrativas, y yo me atreví a hacer una tesis cualitativa o positivista, ¿no? Permitiendo obviamente el hecho de decir, no sé manejar datos cualitativos, siempre he estado trabajando con datos cuantitativos, siempre he creado un cuadro de paralización de variables y de ahí puedo establecer un instrumento de recolección de datos, validarlo y empezar a aplicarlo. Entonces, ya tenía como esa monotonía de poder establecer desde el pregrado, posgrado y en el doctorado dije, no, voy a cambiar el método científico en esta oportunidad, perdón, la metodología en esta oportunidad, ¿no? Y trabajé con dos académicos que hoy en día también son muy reconocidos, Giovanni Ordaneta y Doyle Ríos, que ambos son especialistas en métodos cualitativos. Entonces, pude comprender otros métodos como la etnografía, la fenomenología, el estudio de casos, que realmente son relevantes hoy en día. ¿Por qué? Porque realmente las revistas de alto impacto buscan realmente resultados empíricos de fenómenos que se están dando hoy en día en un contexto natural, ¿ya? Y no esperar cierto periodo por el análisis de resultados, ¿vale? Que eso genera cierto tiempo de dedicación, no solo para el académico, sino para el grupo de investigación. Eso permitió publicar mis artículos, publicar mis trabajos. Yo creo que me ha ido muy bien trabajando este método científico. Me he certificado en Berlín por Atlas y he trabajado directamente con académicos que manejan muy bien el software, manejan muy bien los resultados, alineado obviamente con el conocimiento de manejar la teoría fundamentada, el análisis de discurso, ¿no? A través de los métodos de Strauss y Corby. Entonces, eso ha permitido sin duda, Zaira, que nosotros sigamos aprendiendo, ¿ya? La idea es poderse atrever. ¿Cómo hacerlo? Atreviéndonos, siendo un poco extrovertido, ¿no? Siendo un poco comunicativo, dejando la vergüenza o la pena por un lado, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjate que la otra estrategia que tuve fue empezarme a comunicar con académicos que realmente no sabían de mi trabajo, no conocían mis investigaciones y que han generado cierta empatía a poder trabajar. Y puedo hablar de académicos como por ejemplo la doctora Emperatriz de Perú, la doctora Jessica Müller de México, la doctora Wileidis Artigas, perdón, de Estados Unidos, el mismo doctor Agustín Álvarez de España, Marco Ferazo de Portugal, la doctora Cachicatari en Perú. Así que hay muchas personas que realmente han abierto la oportunidad de poder trabajar en redes de cooperación. ¿Y cómo lo hice? Bueno, LinkedIn ha sido una bendición para mí, ¿vale? Ha sido una red social más allá de los aspectos para los cuales esta fue creada, que fue para las oportunidades laborales. A mí me ha dado oportunidades de relacionarme con personas que me han brindado el quehacer en la investigación científica.
LinkedIn hoy en día es una de las redes sociales que permite el reconocimiento de poder trabajar en redes de cooperación. Por ejemplo, he trabajado con académicos de la Universidad de Beijing en China, he trabajado con académicos de la Universidad de Italia Sapienza, la Universidad de Sapienza en Italia, y eso ha generado sin duda aspectos importantes. Yo creo que hay que como descodificar o desaprender ya de los procesos tradicionales para dar espacio ya a la innovación, a ese avance importante de ser un poco extrovertido, perder la vergüenza en cierto modo, porque son colegas, no son dioses del Olimpo, son colegas que están trabajando en variables, en categorías que son prácticamente las que tú o tu equipo de trabajo están utilizando. Y que el fenómeno que nosotros estamos analizando de este lado del mundo es totalmente distinto, pero estoy más que seguro que les puede interesar a ellos en donde están. Así que yo creo que redes de cooperación, alianzas estratégicas, firmas de convenio, productividad a través de los proyectos científicos y la invitación siempre con la humildad a cooperar. ¿Ya? En los tiempos de cada uno de los investigadores, ¿no? Así que yo creo que esas son las estrategias claves que hoy en día un académico debe de alguna manera fomentarse, sobre todo el proceso continuo del perfeccionamiento, de la formación y de la capacitación en las áreas de conocimiento que esta o este esté trabajando. Y muchísimas gracias, doctor, por esos consejos. Y hemos llegado al final ya de este video podcast. No sé si quiera darnos algunas palabras de cierre. Bueno, la idea es poder seguir trabajando en cooperación, ¿no? La cultura investigativa y la productividad científica necesita ciudadanos que puedan fomentar esto, ya sea como embajadores, ya sea como educadores, ya sea como docentes. Eh, Proporcionar acciones de cambio y no rutinarios dentro de las aulas de clase. Tener presente que el estudiante es el centro de interés y no el docente. El docente es un facilitador de conocimiento, ¿ya? Eh, Propiciar la investigación en todo momento, ya sea en el primer año, segundo año, tercer año, finales de carrera. De que el estudiante tenga interés, porque eso es otra preocupación que tenemos, que nos estamos quedando sin generación para estudios de posgrado y doctorado. ¿Ya? Fomentar la vinculación con el medio, la participación, la internacionalización, los posgrados internacionales, ¿ya? Y que siempre se haga con respeto, con ética y con humildad. Eso permite, de alguna manera, el acercamiento a estas áreas que tanto nos apasiona a nosotros los académicos y sobre todo la valoración que les dan los estudiantes hoy en día. Pues muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros toda su experiencia, estos consejos que al parecer también las mismas problemáticas vivimos en los diferentes países y pues también son áreas de oportunidad para crecer juntos. Agradezco entonces la participación del doctor Ángel Acevedo Duque y a usted por permitirnos compartirle información valiosa. Además, lo invitamos a escribirnos al correo Comité Ibero de Ética y Bioética en gmail.com y revisar CIEP.académica en YouTube para seguir en contacto y aprender de nuestros invitados expertos. Doctor, muchísimas gracias de nueva cuenta y que tenga un lindo día. Hasta la Gracias próxima. a ti. Nos Muy vemos. amable. Gracias. Chao, chao.